Bienvenidos a TikTok Series. Como podrán ver, este video es dedicado a Chacarita Juniors. Espero que te guste el video y lo disfruten. El 1 de mayo de 1906, en el local de la 17ª sección del Partido Socialista, en la esquina de Dorrego y Giribone, hoy Córdoba, en el barrio de Chacarita, se fundó el Club Atlético Chacarita Juniors. Chacarita es el nombre del barrio del que se fundó y Juniors es en alusión a la juventud de sus integrantes, que eran todos amigos que se veían en la parroquia de San Bernardo. Un día después de la fundación, salieron corriendo a registrar el nombre, el cual quedó como Chacarita Juniors, y se conformó la primera comisión directiva, dirigida por Máximo Lema, el primer presidente de la historia del club. El primer partido de la historia de Chacarita Juniors fue contra el Club Atlético Victoria, y como recién estaba todo creado, literalmente jugaron los mismos fundadores, así que te tiro el 11 inicial porque me parece un dato muy falopa, además buenísimo. En el arco, José Lema; en la defensa, Manuel Lema y Aristides Ronchieri; en el mediocampo, Antonio Fernández, Alfredo Lema y Andrés Ducase; y en la delantera, Alfredo Palacio, Miguel Pereira, Maximiliano Lema, Eduardo Ducase y Manuel Hernández. Sí, nene, pararon una 2-3-5. Formación súper usada en la época. Algún día deberíamos hablar de la evolución de las tácticas del fútbol, pero bueno, otro día. Jugaron 3 partidos. Los primeros 2 empataron 0-0 y el último lo ganaron 3-2. Un lujo total. Pasaron un par de años y en 1911 disminuyó bastante su actividad futbolística por motivos que desconozco. Incluso varios jugadores pasaron a jugar a Platense, que en ese entonces Momo no existía, así que seguía sin tener ídolos. Igual todo tiene solución, porque el 20 de agosto de 1919 dijeron: a ver, vamos a organizar un poco de todo este bochinche, y se pusieron las pilas e hicieron una comisión directiva provisoria, siendo más que una reestructuración, casi como una refundación del club, en donde cambiaron hasta la camiseta, la cual antes era celeste, y la cambiaron por la que usan a día de hoy, que tiene los colores rojo, blanco y negro. Como dato curioso, el libro de actas de esa asamblea de reorganización en el 1919 es el documento más antiguo que se conserva del club. Si te preguntas el porqué de los colores, es sencillo. Se eligió el rojo por el socialismo, al cual estaban muy vinculados todos los miembros fundadores. El blanco se escogió por la pureza de sus miembros, que eran todos miembros de la parroquia de San Bernardo, y el negro por la cercanía al cementerio de Chacarita, que a su vez dio origen al apodo de funebrero. Bueno, ahora agilicemos un poco más el trámite y hablemos de cómo le fue el funebrero en su historia futbolística. En 1921 hizo su primera aparición en una liga. Antes jugaban amistosas nomás, y se unieron a la Liga Independiente de la Asociación Deportiva Belgrano. Al mismo tiempo se inscribieron en las divisiones inferiores de la Asociación Argentina de Fútbol. En 1925 disputó por primera vez la máxima categoría del fútbol argentino, ocupando el 4.º puesto en la tabla general. Bastante bien para ser el nuevito. En la década de 1930, Chacarita arrancaba en el profesionalismo después de dejar una buena imagen en el amateurismo. Su primer partido profesional fue contra Boca Juniors, el 31 de mayo de 1931. El partido terminó en empate, pero Boca fue campeón ese año, así que le sacaron un empate al campeón. Felicidades. Los siguientes años fueron buenas campañas que le ayudaron a mantener la categoría. En 1940, Chacarita descendió a segunda división, pero no te hagas drama, que al siguiente año volvió a primera. En 1945 se mudó de estadio a la localidad de San Martín. Mucho más no pasó en este año. Así que bueno, saltamos a la década de 1950. Entre el 1956 y 1959, Chacarita estuvo jugando en segunda división, hasta que logró el ascenso el 5 de diciembre de 1959 tras ganarle a Talleres de Remedios de Escalada. En la década de 1960 venían pisteando como los mejores, incluso se salvaron del descenso en 1967, y como tuvieron una experiencia cercana al descanso eterno, se pusieron las pilas y lograron su primer campeonato de primera división en 1969, más exactamente el campeonato metropolitano de 1969, el cual ganaron tras clasificarse primero en su grupo, venciendo a Racing 1-0 en semifinales y teniendo relaciones sexuales con el consentimiento del Club Atlético River Plate. Dicho coito tuvo el resultado de 4-1, victoria para el conjunto funebrero. En la década posterior, como todo funcionaba en la época, si salías campeón te ganabas una gira por Europa midiéndote contra los mejores equipos del viejo continente. Y así lo hizo nuestro querido Chacarita, el cual se recontrarremil cagó a palos contra Barcelona y Bayern Múnich en el conocidísimo trofeo Joan Gamper, que se disputó en el Camp Nou en el 1971. En la semifinal le ganó al Bayern Múnich 2-0 y en la final perdió contra los locales 1-0. Durante estos años fueron sus épocas doradas, e incluso la AFA premió a la hinchada como la mejor del país en el 1973. Hasta que en 1979 se pegaron un porrazo y descendieron a la segunda, y después a la tercera. Hicieron un sube y baja, y en el 1983 ya estaban de nuevo en primera. En 1986 volvió a descender a segunda división, solo que ahora no jugaba la vieja primera B, sino que disputó la primera edición de la moderna primera B nacional, donde estuvo 3 años, hasta que volvió a descender a la B metropolitana. Estuvo dando vueltas por la B metropolitana hasta que en 1994 de vuelta ascendió a la B nacional. Después de 5 años jugando en la segunda división y después de 13 años jugando en el fútbol de ascenso, ascendió
descendió a la máxima categoría del fútbol argentino de vuelta. Como no son cosas que pasan muy seguido, quiso aprovechar su estadía en la primera división para hacer un poco de enchastre. Y así fue. Logró resultados históricos. Entre ellos se destacan la victoria 3-0 ante Independiente en Avellaneda, los dos empates ante River y Boca por 4-4 y una gran cantidad de victorias contra San Lorenzo de visitante y contra Estudiantes de La Plata. En el 2004 descendió nuevamente tras un muy sospechoso empate en la última fecha del torneo entre Atlético Rafaela y River, que condenó al Funebrero a enterrarse de vuelta en el ascenso, en donde estuvo 5 años seguidos. En el 2009 ascendió nuevamente y tuvo una etapa fugaz por primera, pero no se fue sin darle su buen sexo a Boca por 4-1. Al año siguiente descendió al Nacional y por una serie de inconsistencias en su fútbol jugó la promoción por no descender contra Nueva Chicago, partido que perdió tras cerrar un penal en el último minuto. De esta manera Chacarita volvió a la primera B metropolitana después de 18 años sin pisarla. En la temporada 2012-2013 estuvo muy cerca de lograr el ascenso a la segunda división, pero algo muy raro pasó. El equipo era dirigido por Salvador Pacini, que venía con muy buenos resultados, estando segundos a pocos puntos de Atlanta, que estaba puntero. A 6 fechas del final del torneo, sin razón alguna, echan al DT y contratan al Mono Navarro Montoya. ¿Qué más se podía esperar? Logró 4 puntos de 18 en juego y dejó afuera de cualquier chance de ascender al Funebrero. 2 años después, en la temporada 2014-2015, Chacarita logró el ascenso a la B Nacional en la última fecha de local, con el estadio colmado, con más de 20.000 personas viendo el espectáculo. Se enfrentaban a Villa Dálmine y Chaca ganó 1-0 con gol de Damián Manso. En la temporada 2016-2017 lograron ascender a primera por última vez en su historia, quedando segundos por debajo de Argentinos Juniors. Como en el 2010, Chacarita no pudo mantenerse en la máxima categoría y descendió al año siguiente, en la temporada 2017-2018, con una muy mala campaña en donde solo se destacan los triunfos ante Gimnasia, Lanús, Vélez y Estudiantes, siendo este último la única victoria en condición de visitante. Ahora prosigamos con el lugar en donde el Funebrero gesta su fútbol lúgubre. Empezamos con lo que una vez fue su primer estadio, lo cual no era una tarea fácil de realizar porque conseguir los terrenos fue un dolor de huevos. Entre las avenidas Federico Lacroce y Álvarez Tomás había un terreno baldío, el cual la dirigencia lo tenía entre ceja y ceja, corte John Wick, ¿viste? Así que los muchachos se pusieron manos a la obra y en abril de 1907 fueron a ese terreno baldío, lo alambraron todo y construyeron una casita. Y así dijeron, listo muchachos, cancha nueva. Pero obviamente las cosas no funcionan así. Como era de esperarse, llegaron las fuerzas del orden público para desarmar todo este humilde estadio de Chacarita, porque ese terreno se iba a usar para realizar una calle. De esta forma, Chacarita tuvo estadio por un par de días en Federico Lacroce y Álvarez Tomás. Un buen par de años después, en 1925, se empezaron las obras para la cancha oficial de Chacarita, en la manzana de Humboldt, Murillo, Padilla y Darwin. Como la economía del club era un tanto escasa, o dicho de otra forma, le ponían agua al champú, la plata tuvo que salir de los dirigentes, jugadores y socios. Tras pasar 2 años, o sea, en 1927, se inauguró la cancha de Chacarita. A todo esto, Chaca venía peleando para afianzarse en primera, por lo cual medio como que la cancha le quedaba corta, así que a los dirigentes no les quedó otra que conseguir otra cancha más grande todavía. Así que la siguiente cancha de Chacarita iba a estar en Humboldt al 300, entre Murillo, Padilla y las vías del ferrocarril, ahí nomás. Se pusieron manos a la obra y fue inaugurada en 1932, con una capacidad aproximada de 25.000 personas. Encima la estrenó contra el Nacional de Uruguay, ganando 3-0. Macanudo, ¿no? Todo marchaba de perlas, venían jugando un fútbol re cheto e incluso ascendían, todo un lujo. Pero ahora hubo un problemón que hizo que el Funebrero se tuviera que ir de Villa Crespo, y vos te preguntarás, ¿cuál fue el problema? El problema fue que los terrenos del estadio eran rentados por Chacarita y Atlanta, de forma que el problema radicó en que Chacarita se atrasó con los pagos del alquiler, y los villanos del gorrito raro, como su religión no les permite otra cosa que no ser unos ratas oportunistas, cuando se enteraron que Chacarita estaba atrasado un mes con el pago de la renta, le ofrecieron al dueño comprar la parte de Chacarita. Todo esto se fue a juicio y para desgracia del Funebrero tuvo que ser desalojado. A todo esto, con Chacarita a la deriva, había que encontrar un nuevo lugar para otro nuevo estadio, el cual estaría en San Martín, en Villa Maipú. Así que pim pam pum, mamucha, leña para el carbón, el 8 de junio de 1945 estaba terminado el nuevo estadio de Chacarita. Lo volvieron a testear contra Nacional de Uruguay y le volvieron a ganar, pero esta vez 1-0. El estadio estaba como que medio atado con alambre, lo cual más allá de lo estético y todo eso representaba un peligro para la seguridad de las personas. El siguiente objetivo era hacer un estadio de cemento, así todo bien bonito y seguro. En 2005 fue su último partido, el cual fue contra Tigre ganando 3-0. Toda esta remodelación del estadio no empezó hasta 2007. Sí, estuvieron 2 años sin jugar en ese estadio y ni siquiera empezaron las obras, pero bueno, después de unos largos 5 años, los Funebreros volvieron a ser locales en esta cancha. Todavía no estaba terminada, pero
pero bueno, tenían habilitada una parte del estadio con una capacidad para 19.000 personas. Aún así, todavía a día de hoy falta terminar la tribuna que da hacia la calle Mitre para completar la capacidad esperada para 31.000 personas. Tremendo estadio. A día de hoy, 27 de julio de 2023, todavía no hay noticias oficiales de la continuación de la obra, pero los rumores parecen hablar de que pronto podrían empezarse, dada la presencia de los camiones que transportan materiales de obra. Ahora pasamos a los ídolos. Carlos Fabián Liv, apodado El Gato, nació el 18 de julio de 1968 en Villa Diamante. Jugó en Chacarita entre 1992 y 1997, donde consiguió el ascenso a la primera división en 1994. Ese fue su único logro con el club, debido a sus reiteradas lesiones y contratiempos. A pesar de esto, aportó 64 goles en 126 partidos. El delantero tuvo un paso efímero en la dirección técnica del Funebrero, que se vio muy influenciada por la situación económica y constitucional del club en 2013. Como él mismo dijo, era ir a la guerra con escarbadientes. Tan grave era la situación que tuvieron que ir a entrenar a las plazas de Saavedra. Duró solo un año en el cargo. Jorge Antonio Vivaldo. El flaco nació el 16 de febrero de 1967 en Luján. Fue arquero y llegó a Chacarita en 1998. Su mayor logro en la institución fue defender el arco del Funebrero en la campaña del ascenso a primera de 1999. Después del ascenso siguió defendiendo el tricolor hasta 2002, que fue transferido a Olimpo. En el 2005 volvió a Chacarita para salvarlos del descenso a la B Metropolitana en el agónico desempate ante Defensores de Belgrano. Un partido sin goles que se definió desde los 12 pasos, en donde el flaco atajó un penal inolvidable para firmar su nombre en la historia como ídolo del club. Renato Cesarini. El Tano Cesarini nació el 11 de abril de 1907 en Senigallia, Ancona, Italia. Debutó en primera división con Chacarita en 1925 y se mantuvo en el Funebrero hasta 1929 para después mudarse al viejo continente, más específicamente a la Juventus, donde consiguió levantar 5 veces la Serie A y también fue llamado a la selección italiana, donde jugó entre 1931 y 1934. En 1936 volvió a Chacarita. En el tricolor acumuló un total de 116 partidos y 71 goles. Carlos María García Cambón, nacido en Buenos Aires el 27 de marzo de 1949. El delantero se formó en Chacarita y debutó en 1967. Fue un gran jugador, muy talentoso, que supo aportar todo su fútbol para conquistar el único título de primera división que tiene el Funebrero en 1969. Se mantuvo en la institución hasta 1974, donde fue comprado por Boca Juniors. Se podría decir que Cambón era un jugador de clásicos, porque es el máximo goleador ante Atlanta, con 8 goles, y también fue el único jugador de toda la historia en anotar 4 goles en el Superclásico. Lo mejor de todo es que ese partido fue su debut en Boca. Sin dudas, el mejor debut de un jugador en el fútbol argentino. En 1978 volvió a Chacarita para un año después irse a Estados Unidos. En Chacarita jugó 219 partidos y metió 53 goles. Ahora arrancamos con el palmarés. Vamos a mencionar solo los torneos nacionales oficiales. Los torneos amistosos son para giles. Hay 20 millones igual. Mirá, en tercera división tiene un título ganado en la temporada de 1993-94. En segunda división tiene 3 títulos ganados en 1924, 1941 y 1959. Y en primera división tiene un solo título, el anteriormente mencionado, el Metropolitano de 1969. Así que entremos más a detalle de este tan lindo torneo. El Metropolitano de 1969 fue el 43º torneo de la primera división argentina, o sea el número 43, pibe. El torneo estaba formado por 2 grupos clasificatorios. Lógicamente estaban conformados por la mitad de los equipos participantes. Acá te dejo una tablita y de paso te los leo para que no tengas que esforzarte. Argentinos Juniors, Atlanta, Banfield, Boca Juniors, Chacarita Juniors, Colón, Deportivo Morón, Estudiantes, Gimnasia de Esgrima, Huracán, Independiente, Lanús, Los Andes, Newell's, Platense, Quilmes, Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, Unión y Vélez. Como podrás notar, una primera división bastante decente, salvo algunos nombres que ahora no tienen ninguna relevancia en primera, pero no pasa nada, eran otros tiempos. Nuestro querido protagonista, o sea Chacarita, estaba en el grupo A. Acá tenemos una fotito del grupo y como podés ver quedó segundo con los mismos puntos que Boca. El problema es que Boca le sacó más diferencia de gol. También ahí abajo de todo puedes ver a su clásico Atlanta, todo pateado, esforzándose por no dar vergüenza, cosa que no consigue. El formato era ida y vuelta en el grupo, así que se enfrentaron 2 veces, en la fecha 6 con un empate de 1-1 y en la fecha 17 que ganó Chacarita 1-0. Bueno, ahora los 2 primeros del grupo pasan directo a semifinales y clasifican al torneo nacional, que es otro torneo de primera división en el año, y del tercer
0 al sexto clasifican solamente el Nacional, o sea que no clasifican a la semifinal y no tienen posibilidad de ganar el título. Por si tenés curiosidad de cómo salió el otro grupo, acá lo tenés. De esta forma, el Funebrero estaba en semifinales listo para cagarse a saques contra Racing, al cual le ganó 1-0 con gol de recupero al minuto 87, de palomita encima. Del otro lado había Superclásico, Boca River, River Boca. El resultado salió 0-0, pero clasificó River por tener mayor cantidad de goles en las rondas clasificatorias. Si recordás la tablita de antes, Boca queda con diferencia de 23 y River con diferencia de 29. Así que en la final se enfrentaron Chacarita y River, a lo cual a Chacarita no le quedó otra que culiarse 4-1 a River y de esta forma lograr su único campeonato de primera división. Para cerrar, el único equipo que descendió ese torneo fue Deportivo Morón, el Gallito. Pobre Gallito, lo cagó palo Manuelito. Ahora vamos con los clásicos y vamos a ver un poco más rápido porque tiene más clásicos que títulos, que no es muy difícil, pero bueno. Empezamos con el clásico de Villa Crespo, que ahora es una rivalidad por incidentes entre las barras, porque como te conté, Chacarita no está más en Villa Crespo. El clásico es contra Atlanta y los tiene de hijos. Se enfrentaron 97 veces, Chacarita ganó 43 veces, los judíos 29 veces y empataron los 14 partidos restantes. Ahora vamos con uno que ponele que sea más actual, el clásico Chacarita-Tigre, dado la ubicación de los dos equipos, ya que son los dos más populares entre comillas de la zona norte del Gran Buenos Aires. También lo tiene de hijo a este. Se enfrentaron 46 veces, Chacarita ganó 23, el Tigrito ganó 12 y empataron las 11 veces restantes. Ahora con otro más moderno, este sí, el clásico Chacarita-Chicago. Se enfrentan porque había un pacto de no agresión entre las dos Chicagas y como no podía ser de otra forma en este país tan hermoso, en un partido se desconocieron y armaron un bolonqui. Se enfrentaron en 7 ocasiones, Chacarita ganó 3, Chicago 2 y empataron 2 veces. Y por último el clásico Chacarita-Boca, que esta en realidad es más una rivalidad, y es más, ni siquiera debería ser una rivalidad porque hay un abismo de diferencia entre los dos equipos. Toda esta rivalidad se originó porque en un partido del Metropolitano del 84 se enfrentaban ambos equipos y los hinchas de Boca no se les ocurrió otra mejor idea que intentar entrar a la cancha de Chacarita sin entradas. Al intentar esto se armó una pelea entre Boca y las fuerzas de seguridad e hinchas de Chacarita. Por esto mismo la Seguridad Nacional categorizó los enfrentamientos entre Boca y Chacarita como encuentros de alto riesgo. Un chamullo bárbaro, pero bueno, a este sí que no lo tiene de hijo. Se enfrentaron 115 veces, Chacarita ganó 16, Boca ganó 73 y empataron 26 veces. Ahora vamos con un par de datos y anécdotas curiosas. ¿Cómo llegó Cesarini a Chacarita? En el año 23, cuando cumplía 16 años, lo fueron a buscar desde el Club Alvear, donde intercaló entre la primera y la quinta división. En el año 24, Cesarini fue a la lechería de Don Eduardo para hablar con José Bruno Gaslini, un amigo que tenía en Chacarita Juniors, un centro forward con un pico y una fuerza notable, que estaba en la mira para reforzar el Club Alvear. Lo curioso es que la lechería que estaba en Jorge Newbery entre Charlón y Rossetti funcionaba como secretaría de Chacarita Juniors, y Cesarini se encontró al arquero Eduardo Alterio que estaba jugando al billar solo, tirando carambolas. Vengo a pedirte a Gaslini, me lo llevo para el Alvear, le dijo Renato a Pibón Alterio. Pero ante la negativa del portero, que quería que todos jueguen en el Funebrero, decidieron apostar en una partida de billar. Si Cesarini ganaba, Gaslini pasaba a jugar en el Club Alvear, pero si él perdía, tenían que jugar en Chacarita Junior juntos. Debe ser la única vez que perdí en mi vida, revela Cesarini. Y así fue como pasé a Chacarita. Yo podía haberme negado y decir que era una broma, pero fui porque Pibona era mi amigo y estaba la palabra de por medio. Confusión por el apellido de Ernesto Leiterman. El mediocampista Ernesto Leiterman jugó 54 partidos en Chacarita Juniors entre 1942 y 1944 y convirtió 2 goles. En los periódicos era conocido como Listerman. Esta controversia de su apellido surgió en los periódicos porque sus hermanos Rubén y José Jaime Listerman, players de Atlanta, fueron anotados incorrectamente en el registro civil de su Rosario natal. José jugó también en Boca Juniors, Ferrocarril Oeste, Almagro, Racing y Peñarol de Montevideo. Eran hermanos de sangre, hijos de Samuel Leiterman, pero con distintos apellidos. Pero se preguntarán, ¿qué pasó con este PJ y por qué lo meto acá? Porque me parece gracioso el motivo por el cual se retiró del fútbol. Y es que según Norberto, en Chacarita Digital, me contaba mi viejo que pintaba para crack, pero un día se enamoró y se casó con la hija de un empresario muy adinerado y la familia lo presionó hasta que dejó de jugar al fútbol. Por eso su trayectoria fue breve. Abrazos. Un capo, Norberto. Y por último, el día que Chacarita tuvo que usar la camiseta de los hinchas. Sí, así como lo escuchás, el 26 de marzo de 1994, el equipo personal de Chacarita juega contra Almagro. Los dos equipos se presentaron con vestimenta blanca y los de Chacarita tuvieron que usar la camiseta de los hinchas. Todos de diferentes modelos, nada que ver una de otra, pero todos tuvieron que usar la de los hinchas. Y hasta acá el video, espero que te haya gustado y nos vemos en otro episodio de nuestro TikTok series. Chau.